Bienvenidos al primer conversatorio sobre trabajo en personas mayores, una realidad por descubrir, que es una iniciativa en conjunta de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, SOCHIMED, y el patrocinio de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, ALSO. Me presento, mi nombre es Mauricio Lorca, soy kinesiólogo, doctor en investigación gerontológica, académico de la Universidad Austral de Chile, y el día de hoy van a exponer la doctora Marta Cabrera, quien es médico cirujano, graduada de la Universidad de Chile, especialista en medicina del trabajo y del ambiente, máster en salud comunitaria, presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional ALSO y gerente de salud de la minera Anglo American para Sudamérica. Y también nos va a acompañar el día de hoy el doctor Rafael Jara, quien es médico geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y actualmente el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, del cual yo también participo como parte del directorio. Así que, doctora Cabrera, doctor Jara, quedan ustedes con el micrófono abierto para que comencemos este conversatorio. Primero estoy encantada de que podamos haber hecho este conversatorio juntos. Con Rafael nos une haber sido compañeros de universidad, así que nos conocemos de toda la vida. Así que es un gusto poder compartir esta plataforma contigo. Hacer una breve revisión de la situación de las personas mayores que trabajan a nivel regional y a nivel de nuestro país. Lo primero que voy a tratar de resumir un poquito es la realidad en Latinoamérica y el Caribe. Esto se ve muy claramente reflejado en el último informe de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que junto con el Banco Mundial publicaron recientemente este informe que describe algunos indicadores que son clave en salud, recopilados de los 33 países miembros de la región de Latinoamérica y el Caribe, y los compara con los indicadores que tiene el promedio de los indicadores de los países miembros de la OCDE. En particular me quiero referir a la expectativa o la esperanza de vida, que es el mejor parámetro para medir la situación de salud en la población y a menudo se emplea para determinar el desarrollo del sector salud en cada país. Ahora, para los que no saben o quieren repasar un poquitito algunos términos de epidemiología, la esperanza de vida al nacer cuantifica cuántos años en promedio puede vivir una persona que nace hoy y que va a vivir con la mortalidad promedio que existe en este momento. Entonces, en el fondo, si algún niño nace en 2017, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina, si un niño nace en 2017, tiene una esperanza de vida X, dependiendo de cuál es la tasa de mortalidad que existe en este año 2017 en el país donde reside. Entonces vemos acá que vemos dos cosas, principalmente que la esperanza de vida entre el año 2000 y el año 2017 aumenta en 4 años en la región de Latinoamérica y el Caribe, y eso es muy bueno. Vemos también que el promedio de esperanza de vida en la región es de 74,5 años, que está a 6 años de la esperanza de vida del promedio de los países de OCDE, que es de 80,7, y Chile, Costa Rica están cerquita, por ahí también en los 80, bordeando los 80, y Cuba un poquito más abajo, un pelito más abajo con 79,9, pero Cuba, Chile y Costa Rica son los países de la región que tienen las expectativas de vida más altas y más cercanas al promedio de la OCDE.
pero vemos que la distribución en los distintos países es bastante desigual, y tenemos países como Bolivia, Guyana y Haití, cuyos promedios están bajo los 70 años, y tristemente Haití tiene una esperanza de vida de 63.6 años. Sin embargo, ha mejorado bastante respecto del año 2000, pero sigue siendo muy, muy bajita. Y en el gráfico de la derecha vemos cómo las mujeres en todos los países, sin excepción, tienen una esperanza de vida también mayor a los hombres. Ahora, el envejecimiento de la población, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando, por un lado, aumenta la esperanza de vida, como veíamos recién, pero por otro lado también disminuyen las tasas de fecundidad. Y como vimos, la esperanza de vida ha aumentado en 4 años desde el año 2000, y la fecundidad ha disminuido en la región de Latinoamérica de 2.6 a 2 hijos por mujer. Y eso, la verdad, es que está bajo la tasa de reemplazo, que es de 2,1. O sea, tendrían que nacer 2,1 niños por cada mujer para que se mantuviera el número de la población actual. Entonces, como está más bajito, la población está envejeciendo. Y estas tasas de fecundidad más bajas se deben en general a que hay mayor accesibilidad a la salud, a los servicios de salud reproductivos, principalmente a los distintos métodos de anticoncepción, ¿cierto? Y por otra parte, una mayor integración de las mujeres al mundo laboral. Entonces, desde este punto de vista, en que nuestra población se está envejeciendo, se espera que la proporción de población mayor de 65 años se duplique, y un poquito más, al año 2050, llegando a más de 18% en promedio de los 31 países de la región. Pero esta sigue siendo más baja que el promedio de los países OCDE, que es de 27%. ¿Ya? Ahora, el crecimiento de la población mayor de 80 años sí que es mucho más drástico, y se va a triplicar de aquí al año 2050. Y va a alcanzar en promedio un poquito más de un 5% de la población total, lo que es bastante más alto, ¿cierto? Por otro lado, el hecho de que la población se vaya envejeciendo y vaya naciendo menos gente, también va a implicar que va a disminuir la población económicamente activa, y que es la que está entre los 15 y los 64 años, y de seguir las cosas como están, en Uruguay, en Cuba, en Chile, vamos a tener al año 2050 2 personas que trabajan por cada persona mayor de 65 años. Lo que definitivamente va a ser un desafío para la sostenibilidad financiera, no solo para los sistemas de salud, sino que también para la seguridad social y para la economía en su conjunto. Además, se me fue la palabra, pronuncia mucho más las desigualdades. Por lo tanto, se va a requerir que más temprano que tarde se formulen políticas públicas que apunten a este envejecimiento de la población, y estas debieran ser centradas en la equidad, en la igualdad de género, etc. En el gráfico de la derecha vemos claramente que la participación de las personas de más de 65 años en el mercado laboral, el promedio en Latinoamérica es casi 3 o bastante más de 2 veces más alto que la participación laboral de los mayores de 65 en los países de la OCDE. Y probablemente esto se deba a la baja protección social, ¿cierto?, de las personas mayores en nuestra región, lo que hace que tengan que mantenerse laboralmente activos para poder
sobrevivir en sus comunidades. Ahora, ¿cómo lograr, ¿cierto?, este camino a que lleguemos a este envejecimiento de la población, pero que sea una población sana, ¿cierto? Existe y se acaba de lanzar hace 1 o 2 semanas atrás, el 3 de junio, este documento muy interesante que se los recomiendo, que es el Camino Global hacia la Longevidad Saludable, que fue publicada por la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos y que fue elaborado por un panel de expertos internacionales, entre los que destaca la doctora Janet Vega, que es nuestra actual ministra de Desarrollo Social. En este documento se enfatiza la necesidad de mayor equidad y describe cómo las mejoras en infraestructura social, en ambiente físico, en los sistemas de salud, van a resultar en una longevidad más saludable y van a impactar en el desarrollo de las comunidades. Y todo esto, por supuesto, alineado con los objetivos de desarrollo sustentable que se planteó la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto?, para el año 2030. Ahora, los autores, que como les digo, este grupo de expertos internacionales, presentan una visión de un mundo en que hay longevidad saludable y que se incorporan, ¿cierto?, la inclusión total de las personas de todas las edades, independiente de su estado de salud o de su estado de funcionalidad, y se incorporan y se incluyen en todos los aspectos de la sociedad. Entonces, con ese fin en mente, ellos exploran en el documento y recomiendan enfoques para mejorar la infraestructura social, para mejorar el ambiente físico, que a la larga va a impactar en mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿cierto? Y de todas las edades, no solamente de las personas mayores. También identifican los sistemas y analizan los sistemas de salud, incluyendo la salud pública, las de atención primaria, los establecimientos de larga estadía, enfatizando en que a todo nivel se deben prevenir y manejar adecuadamente las patologías crónicas, que son las que se relacionan más con la edad y que son la causa principal de muerte y de discapacidad. Por otro lado, y esta parte es la que más, para mi gusto, la más interesante, investigan el rol del trabajo, ¿cierto?, de la jubilación y del trabajo voluntario no remunerado en el ciclo vital, que a la larga va a generar dividendos que van a impactar positivamente a toda la población. Entonces, me parece que de verdad se lo recomiendo. Es un documento muy, muy interesante, larguito, eso sí, todavía está en inglés, no lo han publicado en español, pero la verdad es que muestra en el fondo que la extensión de la vida laboral va a tener implicancias, ¿cierto? Porque evidentemente los empleadores van a tener que sumarse a este carro, ¿cierto? Y particularmente mejorar en las áreas de salud y seguridad en el trabajo, dado que, y aquí voy a entrar en temas un poquito más de mi área, que son los de medicina del trabajo, dado que muchos de los efectos de las exposiciones a riesgos para la salud en el trabajo tienen que ver con la duración de esa exposición. Y si vamos a tener personas que van a trabajar por más años, evidentemente van a estar más expuestos, y por lo tanto, para reducir el impacto en la salud, va a haber que trabajar mucho más activamente en la reducción de los riesgos, ¿cierto? Y también en la promoción de la salud, para que la calidad de vida de estos trabajadores sea óptima y también de esa manera puedan aportar en forma más eficiente a la productividad de las empresas donde trabajan.
Si nos vamos a la situación en Chile, me encontré con dos documentos más o menos actualizados, ¿cierto? El primero, el de Trabajo y Personas Mayores en Chile, que es un documento elaborado por la Universidad Católica y publicado en mayo del 2018, sobre el trabajo de personas entre 55 y 74 años. Y acá quiero hacer no sé si será una crítica, pero quiero presentar un reclamo formal, porque realmente nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Cuántos son personas mayores? Yo entiendo que para mayores son los mayores de 60, pero todavía la literatura se refiere a mayores cuando son más de 65 y los cortes lo hacen a ese nivel. También, por ejemplo, en este documento en particular ya hablan de personas mayores sobre los 55 años, entonces la verdad que a mí me confunden. Pero yo me voy a quedar con la definición que me dio mi amigo Rafael, que son los 60 y más. Bueno, en este documento de trabajo y personas mayores, habla del contexto de un país que envejece, ¿cierto? De la aceptación de la diversidad, de la intergeneracionalidad, que me costó muchísimo, la preocupación por el bienestar, la calidad de vida, el desarrollo y la inclusión laboral de las personas mayores, que son importantes desafíos, ¿cierto?, que tenemos que enfrentar como país. En el documento de Nuevas Realidades del Trabajo en las Personas Mayores de 60 en Pandemia, del Observatorio de Envejecimiento para un Chile con Futuro, que es una organización, ¿cierto?, que nace de una alianza entre la Universidad Católica y la compañía de seguros Con Futuro. Este tiene como objetivo visibilizar la información relevante del segmento etario de mayores de 60 años, para así permitir entregar información que permita incidir en la opinión pública y relevar algunos tópicos de impacto social, ¿cierto?, en relación a la vejez y el envejecimiento de los chilenos. Y vemos que en Chile el 16,2%, según el censo del 2017, tenían más de 60 años, que representa más o menos 2,8 millones de personas. Sin embargo, ya el 2020, la encuesta CACEN habla de un 18%. Y si vemos en el gráfico de la izquierda, la proporción de personas mayores de 60 años, que es la moradita de aquí abajo, aumenta significativamente año a año, o sea, década a década, y vemos que ya con la expectativa de vida al nacer que tenemos hoy día en Chile, que es de 79,7 años, según este documento, pero veíamos en el documento de la OCDE que son 80,2, pero a este paso que vamos de aumento de la esperanza de vida, vamos a ver que para el 2050 vamos a tener 3 de cada 10 habitantes van a ser mayores de 60, ¿ya? Y de este universo actual de personas mayores de 60, un poquito más de un cuarto están ocupadas, ¿ya? Son personas que trabajan, y me llamó la atención, 14% trabajan con teletrabajo, y muestra que a lo mejor la brecha digital no es tanta, y muestra también una gran adaptabilidad, ¿cierto?, de este grupo, pero en general este grupo que trabaja en el mercado formal está compuesto mayormente de hombres, y nuevamente pone a la mujer en una situación de inequidad y de mayor vulnerabilidad, ¿cierto? En el mercado informal vemos que es la proporción el porcentaje, digamos, de mayores de 60 que están en el mercado informal aumenta con la edad, y aumenta también en aquellos con menor nivel de educación. Entonces, nuevamente,
crece la brecha, ¿cierto?, de la inequidad y de la vulnerabilidad. Finalmente, y para no latear más, la verdad es que ante esta realidad, ¿cierto?, de envejecimiento de la población, es necesario generar espacios que favorezcan el envejecimiento positivo, ¿cierto? El envejecimiento o la longevidad saludable, como llaman otros. Y por tanto tenemos que cambiar toda la mirada con respecto a la vejez, erradicando estereotipos como el edadismo, que es una palabra nueva que aprendí últimamente, y reconociendo la contribución que hacen y haremos las personas mayores a la sociedad. El tema es si Chile está preparado como sociedad y como país desde el punto de vista de la infraestructura social me refiero, si estamos preparados para envejecer, ya que nuestro país tiene una de las fuerzas de trabajo más envejecidas de Sudamérica. Por lo tanto, este es un tema que es un desafío importantísimo para enfrentar. Necesitamos contar con ciudades amigables con la edad, con lugares de trabajo amigables con la edad. Necesitamos la inclusión y no la discriminación, pero en forma real. El edaísmo de verdad que a mí me sorprendió. Lo fuerte que es, y finalmente necesitamos promover la salud durante todo el ciclo vital, porque no sacamos nada con promover la salud cuando la gente ya está enferma, tenemos que promoverla antes desde las aulas, desde el colegio. Y por otra parte también, y probablemente Rafa lo va a comentar, la necesidad de atención en salud especializada para las personas mayores también es importante, y vemos, y leía por ahí que hoy día hay 143, perdón, el año pasado había 143 geriatras, y de acuerdo a cómo se proyecta la población, para el 2050 se van a necesitar como 1.400 geriatras, así que va a haber que moverse rápido en la formación de especialistas. Y así, hay miles de desafíos que de verdad hay que tomárselo en serio este tema, y hay que trabajar, yo creo que multidisciplinariamente y entre los distintos actores del país para poder enfrentar este envejecimiento de la población, para que sea en realidad una oportunidad más que un peso. Y finalmente los dejo con esto, que recientemente, la semana pasada, se conmemoró, ¿cierto?, el Día del Buen Trato a las Personas Mayores, con el objeto de hacer visible y de concientizar, ¿cierto?, sobre el maltrato que reciben muchas personas. Así que los dejo invitados a bajarse del edadismo y sumarse al cambio. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, se invita a la audiencia para que puedan realizar preguntas a través, o comentarios, ¿cierto?, a través del chat de nuestro Zoom, de nuestra plataforma Zoom, o a través del Facebook Live, el fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Así que quedan invitados para poder posteriormente, ¿cierto?, poder leer los comentarios, responder las preguntas que vayan apareciendo, ¿cierto?, y seguir con este conversatorio en el cual también se incluya el resto de las personas que están siendo parte de la audiencia dentro de la dinámica que se está estableciendo. Así que ahora queda invitado el doctor Rafael Jara para que pueda seguir con las presentaciones, y queda con el poder, doctor. Creo que Marta nos dio una gran cantidad de información sumamente interesante, y nosotros creo que en general estamos en una etapa en que tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien.
tenemos una población que está creciendo, una población de muchos mayores que están instalándose como una proporción importante de la población y que además son un fenómeno absolutamente nuevo. Así, el tener una población muy grande de personas mayores, de edades muy avanzadas, con ciclos vitales extendidos, donde la gente se mantiene por mucho más tiempo activa, más sana y en buenas condiciones. Yo voy a dar una serie de conceptos básicos que tienen que ver con lo que tiene que ver con la vida laboral. ¿Qué es envejecer? Hay muchas formas de enfocarlo y para ir un poco más ágilmente, tenemos que decir que el envejecimiento es un fenómeno muy complejo, ¿ya? Es un fenómeno muy biológicamente muy complejo que se produce por muchos fenómenos celulares que tienen que ver desde desbalances genómicos, cambios en las telomerasas, que son estructuras de los cromosomas que van midiendo el tiempo, actividad mitocondrial, o más bien dicho, el desorden de la actividad mitocondrial, el fin de la utilidad de las stem cells, de las células madres, ya la senescencia celular, desregulaciones proteicas, etc. Entonces, es un fenómeno muy complejo que biológicamente ha costado entender, pero que tiene repercusiones bien concretas. Ya hay un envejecimiento que está dado por la edad, que es cronológico, que es como una convención. Ya para los países subdesarrollados se es mayor después de los 60 años, para los países desarrollados que viven en mejores condiciones después de los 65 años, y es en el fondo una forma operacional que tienen los sistemas, los gobiernos, de poder generar actividades y políticas. Pero hay también un envejecimiento social, que es cuando las personas dejan de desconectarse o pierden sus roles sociales. Hay cambios que son fisiológicos, ya cuando empiezan a envejecer los órganos. Y en cada individuo los órganos envejecen a velocidades distintas. No es lo mismo el envejecimiento muscular y hepático de una persona que hace gimnasia y toma muchas cervezas que el envejecimiento fisiológico de una persona que tiene muchos factores de riesgo vasculares, pero que no consume ningún tóxico. Hay cambios biológicos, hay cambios en la funcionalidad, y esto es lo más importante. Mantener las capacidades funcionales, o sea, la capacidad de hacer actividades habituales de la vida diaria, es probablemente lo más importante. Y ya a estas alturas hay que pensar, ¿hay un envejecimiento laboral? ¿Hasta qué punto puedo trabajar o puedo hacerlo indefinidamente? Hay gente que en etapas tempranas ya deja el trabajo y considera que no es capaz de seguir, pero hay gente que sí puede hacerlo mucho más rápido. Bueno, Martita nos habló ya de muchas cosas que tienen que ver con estadística. Esta es nuestra pirámide poblacional que ha evolucionado rápidamente. También enfatizar el concepto de discapacidad. La mayoría de los pacientes, de las personas mayores en Chile, son no dependientes, el 85%, y dependencia severa tiene apenas el 3,7%, o sea, una cantidad muy bajita. O sea, tenemos una gran cantidad de gente mayor en buenas condiciones y que eventualmente podría tener algún tipo de actividad. Y claro, uno podría discutir el tema de por qué pensar en que una persona mayor tenga que trabajar mucho más cuando en realidad dio ya sus mejores esfuerzos, a lo mejor ya viene la etapa del descanso, ¿ya? Y si nos tomamos del dato que nos entregó recién Marta, de que en la OECD en realidad la proporción de personas mayores que trabajan es más bien baja, ¿ya? Hay que entender también que hay países que han prolongado la edad de jubilación para aumentar la masa poblacional de personas activas, ¿ya? Y en realidad la gran dicotomía es qué tan beneficioso es para el individuo, el ser humano como persona, trabajar más tiempo o no. Y de eso es un poco lo que voy a hablar ahora. ¿Qué me pides más? Les muestro un dato de las compañías de seguro en Estados Unidos, ¿ya? Que fue hecho en los años 90, ¿ya? Y donde se dieron cuenta que las personas mayores de 82,5 años, en un ambiente de la expectativa de vida eran 78 años, los mayores de 82,5 años en realidad vivían mejor que los que estaban en la década anterior. En realidad estaban en muy buenas condiciones y eran personas que habían trabajado mucho durante toda la vida, que habían tenido actividad importante, significativa en el momento de ser evaluados,
que gozaban de autonomía, o sea, tomaban las decisiones, llevaban las riendas de su vida, y lo que a mí más me llamó la atención es que tenían un desarrollado sentido del humor. Hoy en día que el humor a veces hay que cuidarlo porque respeto a las minorías, a muchos grupos, hay que pensar que el humor es un factor importante para vivir bien. Y este es otro dato que es ya un clásico que se ha visto en muchas series, en muchos países, en muchos trabajos antropológicos sobre todo, qué es lo que más le importa a las personas mayores. Una persona mayor uno pensaría lo que le importa es su salud, lo que le importa es estar acompañado de su pareja, de su familia, le importan los intereses económicos. No, no, no ha sido así. Lo que más les interesa a los mayores es mantener la autonomía y la independencia. Y el mayor temor es justamente perder las capacidades y depender de otra persona para poder vivir bien. Y acá, en torno a eso, tenemos este dato, que es el ciclo vital de la OMS, que nos compara cómo es la capacidad funcional de una persona joven, de un adulto y una persona mayor, y vemos que un niño al nacer es dependiente en todas las actividades básicas, en vestirse, en asearse, en alimentarse, en desplazarse, de a poquito camina, come solito, se viste y pasa el límite de falla o de dependencia, que es cuando ya nadie tiene que cuidarlo y llega al final de la niñez con una capacidad funcional importante, y esta capacidad funcional, la capacidad de hacer cosas es máxima en la edad adulta, ¿ya? Que es el periodo donde un trabajador puede trabajar más horas, hacer trabajos más complejos, es donde un artesano hace más, elabora más piezas o tiene más creatividad, es donde un abogado toma más casos, ¿ya? Donde un médico puede hacer más horas de turno, seguidas, etc. Entonces, con el tiempo, esta capacidad tiende a disminuir, pero vemos que hay una división, ya una dispersión que parte, donde hay un grupo de personas que evoluciona bastante bien y otro que no, y que vuelve a la discapacidad cuando es una persona mayor. Y como estas líneas, la azul y la roja, en realidad son promedios, hay un grupo de mayores que está acá arriba, ¿ya? Que son personas que se mantienen en muy buenas condiciones. Y así tenemos que existen personas sanas, personas frágiles, y el paciente geriátrico que ya tiene muchas enfermedades y que tiene clara discapacidad y dependencia, y que es una situación compleja que da para otra discusión, pero hay que pensar un poco en en los sanos, ¿ya? Y en los frágiles. Los sanos son personas que están en buenas condiciones, que pueden tener una enfermedad crónica bien controlada, una hipertensión bien controlada, una diabetes que si es bien controlada, con buen control metabólico, es perfectamente comparable a la vida normal. En cambio, una persona frágil es una persona que muchas veces se ve en buenas condiciones, pero que tiene una característica, es vulnerable. Es una persona que sí tiene cualquier enfermedad, cualquier situación de salud un poquito compleja, va a caer en discapacidad y va a caer en dependencia, y le va a costar más recuperarse. Entonces los frágiles son personas que se ven bien, ¿ya? Pero que tienen mayor predisposición a tener enfermedades, esta evolución va a ser más lenta, puede tener un deterioro funcional durante la enfermedad y puede quedar con algún grado de deterioro o de discapacidad posterior, ¿ya? Así que puede durar mucho tiempo. Y hay una forma de ver a los frágiles, que esto lo definió la doctora Linda Fried en Estados Unidos hace ya más o menos 20 años, en donde vio que habían características que definían a los frágiles, pero que no eran interpretadas como enfermedad, que no obligaban a la persona a consultar al médico, como una baja de peso discreta, una baja de 1 o 2 kilos en un año, menos del 5%, no como la baja de peso de un cáncer, que son 10 kilos en pocos meses, debilidad en general, o sea, menos fuerza para hacer las tareas habituales, desgano, inapetencia, inactividad, o signos como una persona temerosa, una persona que bajó la masa muscular, o que tenía una masa ósea menor, una radiografía de tórax mostraba unas costillas transparentes, trastornos de la marcha, descondicionamiento, desnutrición, marcha lenta, y esto se asociaba a efectos adversos, mayor cantidad de caídas, lesiones, hospitalización, discapacidad, dependencia, institucionalización y muerte. Y acá hay un modelo que siempre me interesa que la gente lo vea, porque siempre es el modelo de fragilidad y discapacidad, porque siempre pensamos que la discapacidad es provocada por patologías crónicas, por enfermedades que nos dejan secuelas.
¿ya? Y que eso hace que perdamos la capacidad física o nuestros roles sociales, ¿ya? Y siempre, bueno, hay modificadores, situaciones ambientales, la atención médica, el autocuidado que nos pueden ayudar, ¿ya? Y estas patologías, aparte de ser ellas las causantes del deterioro, hay otras cosas, como el desuso, cuando se dejan de hacer cosas, el sedentarismo, la inmovilidad, o por ejemplo, si una persona tenía una actividad que le gustaba bailar, por ejemplo, y sufre una viudez o una depresión, deja de hacerlo. O si tenía la habilidad de contar chistes y ser un buen conversador con los amigos, y por una depresión se aleja de los amigos, eso puede provocar un deterioro muy, muy severo y sin ser una enfermedad claramente identificable. Y están los abusos, ¿ya? El ingerir alcohol, el fumar, el consumir drogas, pero hay otros abusos como trabajar en condiciones laborales adversas, ser imprudente en distintas áreas, imprudente al conducir, imprudente al practicar deporte, etcétera, ¿ya? Y también la edad biológica se supone que puede influir. Cuando los órganos envejecen normalmente, pueden provocar un deterioro de la capacidad, pero los órganos bien cuidados no envejecen tan rápido. Así que ese es un mensaje importante. Y de ahí aparece lo que se llama la teoría de compresión de la morbilidad, que es donde James Fries, ¿ya? Se parece a Fries, pero es Fries, fue un epidemiólogo que vio que en un área de Estados Unidos que tenía una expectativa de vida de 75 años, a los 50 años empezaban las enfermedades que provocaban discapacidad, diabetes, hipertensión, problemas reumatológicos, problemas neurológicos, y que iba aumentando esta curva hasta la muerte. Esto está acotado a la expectativa de vida. Entonces generaba esta curva un área, este triángulo, ya que significaba número de enfermos, mayor enfermedad, mayores gastos, mayor dependencia, y que finalmente se sintetizó en el término de carga de enfermedad. Años después, más o menos 12, 15 años después, se les pidió que repitieran el trabajo y vieron que en esta área había aumentado la expectativa de vida a 85 años. Pero resulta que las enfermedades partían a la misma edad, con la misma curva, ¿y qué pasó? Con el tiempo el triángulo aumentó de tamaño, y aunque se vivían más años, y eso parecía ser algo muy bueno, había una mayor carga de enfermedad, y eso era muy malo. Entonces fue una situación paradójica, y yo creo que es lo que estamos viviendo en Chile, ¿ya? Entonces se postuló lo que se llama la teoría de la compresión de la morbilidad, en donde se intentó hacer un análisis de todas las herramientas y recursos disponibles para hacer que estas enfermedades empezaran más tarde. Y por ejemplo, en una forma hipotética, si parte a los 65 años, aunque se mantenga la expectativa de vida, la carga de enfermedad va a ser mucho menor. Y eso fue el gran objetivo. Y de ahí aparece un concepto que es el envejecimiento exitoso, ¿ya? Que es para contraponerlo al envejecimiento normal, porque la normalidad es lo que le pasa a la mayoría de la gente, ¿ya? Si en una población como la nuestra, lo normal es que los mayores sean más bien, tengan poca actividad, muchos de ellos tengan muchas enfermedades, muchos consumen muchos fármacos, eso puede ser normal, pero no es bueno. Pero entonces había que hablar de un estilo de vida personal y social que cursa con dignidad, energía y salud, actividad física y mental, participación, comunicación, integración social, productiva y política, seguridad, tranquilidad, satisfacción con la vida propia, e incluso aspirar a terminar con una buena muerte. O sea, en buenas condiciones, digna, sin sufrimiento, ya, dentro de lo posible. Y este concepto se parece mucho al concepto de envejecimiento activo, ¿ya? Que es un concepto bastante más operativo y más asociado a la actividad de las personas, ¿ya? Que es el proceso de optimización en las oportunidades de salud, participación y seguridad. En eso se parece mucho, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Este proceso les permite realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital, y participar en la sociedad de acuerdo a sus necesidades, deseos y capacidades. El concepto activo no hace referencia a la capacidad de estar físicamente activo, sino también físicamente activo, solamente agregaría yo, sino que también en la participación en espacios sociales, actividades económicas, lo que nos convoca, culturales, cívicas y espirituales.
¿ya? Y la mayoría, las personas mayores pueden seguir contribuyendo activamente en el núcleo familiar, en su entorno inmediato y en toda la comunidad. Y esta es una definición de la OMS de 1988. Y así, en torno al envejecimiento activo, apareció mucha información y muchos trabajos como estos en donde hablan de la disminución de caídas ya a través del entrenamiento de ejercicio en las personas que tienen una vida asistida, que ya tienen algún grado de deterioro, ya ver cómo, por ejemplo, está asociado la actividad autorreportada, lo que la gente piensa junto con, digamos, la utilización de servicios, la gente que estaba más activa usaba menos servicios, ya, y el envejecimiento activo, eh, eh, explorando digamos, la opinión, el autorreporte de ser activo, ya alrededor de las personas mayores en distintos ambientes, en donde se ve que los activos se mantienen mejor. Y de ahí surge el concepto de gerontología preventiva, que es el que nos da las tareas de cómo corregir esto, ya que es lo que se proponía para desplazar esta edad de inicio de las enfermedades, y que se resume más o menos en esto: alimentación adecuada, ejercicio, prevención del deterioro cognitivo, participación social y comunicación, que es un concepto que cada vez va ganando mucho terreno, aunque inicialmente la gente lo interpretaba como algo más marginal, prevención y diagnóstico precoz de enfermedades y uso adecuado de fármacos. Y destaco que justamente estos dos últimos puntos que a nosotros nos llenan el tiempo y nos llevan todos los recursos en salud, son solo una parte comparado con otras cosas que puede llevar la gente a cabo en su propia calidad de vida. Y así en alimentación, por ejemplo, la dieta mediterránea era la mejor recomendación, ¿ya? Eh, y habían otros conceptos que participaban, como la sarcopenia, la disminución de masa muscular que se produce al envejecer, ¿ya? Y que se combatía con una buena alimentación y ejercicio, y el ejercicio que nos invita a comparar cuáles son los efectos de la inmovilidad y el ejercicio. Esta es una dicotomía en la cual la verdad es que no hay puntos intermedios. La gente o hace ejercicio o no lo hace. Y cada sistema va a tener efectos que son claramente opuestos. Como es mucha la información, lo voy a pasar más bien rápido. Lo pueden ver después en la grabación en la página del fanpage de la Sociedad de Geriatría. Pero, por ejemplo, a nivel cardiovascular, la inmovilidad provoca más hipotensión ortostática, más riesgo de enfermedad tromboembólica. En cambio, el ejercicio ayuda a mejorar la presión, baja la resistencia periférica, mejora el riesgo del miocardio, ¿ya? A nivel respiratorio, ¿ya? La inmovilidad atrofia la musculatura ventilatoria, tanto el diafragma como la musculatura accesoria. En cambio, el ejercicio aumenta la capacidad ventilatoria y frente a una enfermedad disminuye el riesgo de caer en insuficiencia respiratoria. A nivel digestivo, ya en los mayores que no hacen ejercicio se produce anorexia, estreñimiento, impactación fecal. En cambio, el ejercicio aumenta la movilidad intestinal, mejora el apetito, etc. Y así todos los sistemas pueden tener efectos muy grandes en el sistema nervioso. Después los invito a repasar los efectos, que son numerosos ya y son muy interesantes porque tienen que ver con la prevención del deterioro cognitivo y el sistema inmunológico que también que se ve favorecido cuando hay actividad física. Están los factores de riesgo vascular, por todos conocidos, y las formas de enfrentarlo: el sistema inmunológico, que mejora con una buena alimentación, con frutas y verduras, baja en azúcar, fibra abundante, y con ejercicio lúdico. Fíjense qué importante: el ejercicio divertido es el que provoca mayor estimulación del sistema inmunológico en los mayores. Evitar la depresión, evitar el estrés agudo o crónico. El cáncer, que tiene una serie de carcinógenos conocidos, comparados con la genética, que nos invita en ciertos números, en cierto tipo de cánceres, a hacer prevención en forma activa, como el de mama y el próstata, sobre todo el colorectal y el de ovarios, ¿ya? Pero la dieta puede influir mucho en prevención, el ejercicio puede influir mucho en prevenir, ¿ya? La odontología, cosa que nosotros antes no conocíamos, la odontogeriatría se está desarrollando ahora, y vamos viendo cómo la salud oral tiene que ver con la masticación y la nutrición, pero también con la percepción gustativa y olfativa, que tiene que ver con la estimulación cortical.
la articulación de la palabra, eso tiene un rol social, el aspecto estético, ¿ya? También es un rol social, y la función cognitiva, o sea, cuando uno mastica, cuando uno, digamos, utiliza el sistema sensorial oral, en el cerebro hay áreas que se estimulan y que hacen que el masticar, por ejemplo, y mantener bien la dentadura, mantenga mejor la función de ciertas áreas de la corteza. ¿Mm? La vida social, muy importante, tener mejor contacto social, partir por una buena vida de pareja, una buena vida familiar, pero también con el entorno, emplear los recursos sociales. Si uno está en una municipalidad que tiene actividades para adultos mayores, clubes de adultos mayores, educación para los mayores, hay que utilizarlas y participar, ya juntarse, tener reuniones, tener amigos, ya la relación con terceras personas tiene un rol protector muy importante, es estimulación cognitiva, porque, por ejemplo, cuando uno está con amigos, utiliza el lenguaje, la memoria, la atención, ya funciones ejecutivas para planificar una buena conversación, ¿ya? Y estimulación afectiva. Cuando uno está con los amigos, uno se siente bien, relajado, y cuando uno está relajado, la cognición funciona mejor. Digamos, en la próxima reunión, porque este conversatorio va a tener una segunda parte, vamos a hablar específicamente de cuál es el impacto cognitivo de la actividad laboral, y ahí esto está muy relacionado. Bueno, hay que estimular la relación con instituciones, clubes, centros de día, gimnasios, y compararlo con lo que es la soledad. Ya la soledad tiene efectos físicos como mayor mortalidad, mayor cantidad de caídas, mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares, porque están asociadas a la depresión también, desnutrición, los mayores solos no comen, hábitos de riesgo, el consumo de alcohol, tabaco y enfermedades graves, trastornos a nivel mental, deterioro cognitivo, depresión, aislamiento social y mayor uso de servicios de salud. Así que hay que establecer redes de apoyo social, tanto formales, ya participar en las instituciones, e informales con la familia y los amigos, y cuidar mucho las relaciones con los niños, ya ser cariñoso con los niños y ganarlos, porque ellos son los que nos van a cuidar más adelante de alguna manera. Y ahora voy a pasar a hablar rápidamente de algunos elementos que tienen que ver con la actividad laboral en las personas mayores. Y este interés mío nace de un trabajo que vi en un congreso en Argentina, donde hablaba que el trabajo del adulto mayor era protector cuando el trabajo era efectivamente útil, cuando las exigencias eran de acuerdo a las capacidades, era un trabajo más bien desafiante, no era que el trabajo de los mayores fuera fácil, cuando era gregario, cuando había contacto con otras personas y cuando era lúdico, cuando digamos, trabajo era entretenido, cuando era del gusto de la persona, ¿ya? Y tempranamente nos hizo pensar en la idea de que si había trabajo para los mayores, tenía que haber una medicina laboral para los adultos. ¿Ya? El envejecimiento actual, que es acelerado, y con una población muy grande, como les decía al principio, es una experiencia nueva. Por primera vez en la historia, en esta última década, en estos últimos 15 años, tenemos una tremenda población de mayores. Y hay que pensar que los mayores pueden tener una productividad elevada y comparable con las personas más jóvenes, sobre todo cuando vemos la experiencia y la expertise en algunas áreas laborales y la dedicación con que trabajan. Ya ellos pueden tener una vida laboral productiva e interesante, y acá va un poco la clave de por qué se relaciona lo que hablamos recién con lo que lo que estamos hablando ahora, ya que es promover la actividad laboral en los mayores puede tener grandes efectos en la propia salud del trabajador. Si nosotros entendemos que una persona va a vivir muchos años y durante la última etapa de la vida, las etapas más avanzadas de la vida, va a tener una actividad laboral, hay que pensar que tiene que cuidarse toda la vida. Y como decía Marta, hay que preocuparse de todo el ciclo vital, ¿ya? Y tanto en el estilo de vida de la población, además, que puede influir si es que la población logra percibir esto, y en las modalidades de trabajo del futuro. Ya así vemos, voy a pasar rápido porque el tiempo ha corrido muy rápido, vemos cómo, esto es un dato europeo, en donde en el año 85 los mayores de 50 años, de 50 a 64, y los de 15 a 24 horas, o sea, trabajadores ya maduros con trabajadores jóvenes, ocupaban más o menos el 25% de la fuerza laboral, y vemos como los mayores han ido ganando espacio y los menores han ido disminuyendo, entendiendo que hay más necesidades académicas, están más tiempo digamos, en formación, pero lo cierto es que los mayores ocupan un grupo más importante.
Lo otro es que las áreas de interés para digamos, el trabajo de los mayores ha abarcado ciertas áreas en particular, el área cardiovascular, el área musculoesquelética, la estructura corporal y los órganos de los sentidos. Y en el área cardiovascular hay que pensar en la capacidad de trabajo físico. Se han hecho estudios en cuanto al consumo máximo de oxígeno, ya que disminuye tanto en hombres como en mujeres, y la verdad es que el consumo máximo de oxígeno se alcanza cuando se termina la madurez física, que esto es generalmente antes de los 30 años, ¿ya? O sea, piensen, a los 30 años es el pic, de ahí para adelante ya empieza un decaimiento, y después de los 45 años se puede, esto es un dato bien especial, se puede reducir un 25% o aumentar un 25% en los próximos 4 años, dependiendo si existe actividad física aeróbica o no hay actividad física aeróbica. O sea, el tener ejercicio aeróbico es una tremenda protección, ¿ya? Y este consumo de oxígeno máximo es un dato crítico para la realización del trabajo después de los 45 años, porque tiene que ver con las capacidades de las personas. Por ejemplo, en las mujeres se estima que hay un consumo de oxígeno máximo de 2 litros por minuto en promedio, y pueden realizar, la recomendación es que el trabajo sea aproximadamente un 50% del consumo de oxígeno máximo. O sea, pueden realizar un trabajo de 1 litro, ¿ya?, por minuto, y la recomendación es hacer el 50%. Entonces, una mujer de 40 años, no entrenada, ya, sedentaria más bien, con un consumo de 1,5 litros, puede hacer un trabajo de hasta 0,75. Pero la gente que hace un trabajo que es activo, que no es necesariamente demasiado pesado, pero que no deja de ser como los trabajos de auxiliar de aseo, traslado de carga o trabajo doméstico, pueden exceder fácilmente 1 litro por minuto, entonces caer en sobrecarga fácilmente, ¿ya? Entonces, en este gráfico se muestra cómo lo aceptable es el 50% del consumo de oxígeno. Entonces, se recomienda que el trabajo tiene que disminuir en la edad avanzada, pero también el mantener ejercicio aeróbico y ejercicio regular puede mantener las capacidades de una persona en etapas tempranas. Entonces, lo que veíamos como envejecimiento activo relacionado con la capacidad de trabajar aumenta mucho. La capacidad musculoesquelética también interesa mucho, ¿ya? Se ha visto, por ejemplo, que en los varones la extensión isométrica máxima del tronco, expresada como fuerza de flexión, en los varones disminuye un 40-50% en un periodo de 10 años, ¿ya? Y esta disminución fue similar en trabajadores con actividad física más o menos intensa, ya construcción, industria, trabajo de carretera, igual que los trabajadores que trabajaban en oficinas o en ambientes físicamente menos exigentes, ¿ya? Entonces, la naturaleza del trabajo no previene la disminución de la función musculoesquelética, no es que si uno va a trabajar con trabajo más activo o menos, eso va a cambiar. Y los trabajadores involucrados en trabajos físicamente exigentes necesitaban ejercicio para mantener un nivel promedio de condición física relacionada con la edad. Entonces, los trabajadores manuales que envejecen, los trabajadores de construcción, de carretera, ya de industria, también envejecen igual que las trabajadoras, que el gráfico que vimos de las mujeres, ya, y también la disminución de las capacidades físicas se compensan con el ejercicio regular. Y aquí hay una pregunta que es en el fondo una pregunta ética: ¿hasta qué punto se le puede exigir a los trabajadores con actividad física? Entonces, la recomendación es que el trabajador mantenga un nivel de condición física promedio normal relacionado con la edad, y que la carga física de trabajo disminuya de acuerdo con la edad normal de disminución de capacidad física, un 20 o 25% entre los 45 y 65 años. Vean ustedes que estamos hablando de edades tempranas, o sea, las intervenciones que pueden que se tienen que realizar dentro de lo que es actividad normal. Aquí no estamos hablando de las enfermedades que son más frecuentes en las personas mayores, ¿ya? Sino que simplemente lo que es la actividad laboral exige una prevención importante. De los órganos de los sentidos, ya vemos que repercuten en todos los componentes de la esfera biopsicosocial, limitan la funcionalidad de la persona, tanto en las actividades básicas, las instrumentales, y en las avanzadas, como en la actividad laboral, ya, y aumenta el riesgo de accidentes domésticos, por supuesto laborales, caídas, reducen la movilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el deterioro sensorial, visual o auditivo?
se afecta la calidad de vida, induce discapacidad, dependencia e institucionalización. O sea, vamos viendo que siendo previsores con el deterioro de los órganos de los sentidos, podemos mantener la capacidad funcional y podríamos eventualmente tener una capacidad laboral más extendida y más segura, ¿ya? Y así tenemos que el deterioro sensorial, junto con otros síndromes geriátricos, puede favorecer resultados de mala calidad, digamos, ¿ya? Junto con el deterioro cognitivo, con el delirium, ¿ya? Con la depresión, tanto la pérdida de la audición, la pérdida de la visión y el deterioro del gusto del olfato pueden ayudar a procesos patológicos en los mayores, a los grandes síndromes geriátricos como las caídas, incontinencia urinaria, inmovilidad. Habría que poner también que entre ellos mismos aumentan la depresión y pueden provocar un deterioro. Ahora, eh, bueno, este gráfico lo que hace es un poco establecer que cuando uno es joven, tiene una gran reserva funcional. Cuando uno es mayor, esa reserva funcional se ha ido agotando y es más fácil ya precipitarse a enfermedades más complejas. Y aquí tenemos un par de ejemplos. La visión, por ejemplo, tanto la presbicia, ¿ya? Se puede evitar cuidando la visión durante todo el ciclo vital, con la alimentación, con evitar, digamos, el trauma retiniano con la luz inadecuada, los vicios de refracción, atenderlos temprano, ya las cataratas, el glaucoma, atenderlos oportunamente, y enfermedades como la retinopatía diabética, que se pueden prevenir. La diabetes se puede prevenir de muchas maneras y atender bien una vez que se establece puede ser una causa. Y la presbiacusia, ya la hipoacusia, hay hipoacusias de transmisión sensorio-neural, otitis media aguda o crónica, hay medicamentos que pueden provocar deterioro auditivo, como los aminoglicósidos o los diuréticos de ASA, pueden haber tumores. En general son patologías que también se pueden cuidar. Hablemos, por ejemplo, que las neuropatías sensoriales con el consumo de alcohol aumentan considerablemente, se pierde el gusto, se pierde el olfato, puede deteriorarse el oído, puede deteriorarse la vista, solo con el consumo de alcohol. Con el consumo de tabaco se dañan los vasa nervorum, se dañan los capilares que irrigan el sistema sensorial, entonces también puede haber un deterioro. El uso de fármacos también se alude, hay como un área en la que hay que tener cuidados con los mayores. Se da mucho en los mayores la pluripatología y la polifarmacia, pero la gente que se mantiene funcionalmente bien está en mejores condiciones. Y esto se asocia hoy en día a muchos fenómenos como mayor capacidad de detectar enfermedades y las guías clínicas que tienen distintas especialidades que nos obligan a dar medicamentos que muchas veces no hay alguien que integre y revise, por ejemplo, cuáles son los efectos secundarios, ¿ya? Y bueno, en la vida laboral puede influir provocando disminución cognitiva, las capacidades intelectuales, los medicamentos con carga anticolinérgica. Por ejemplo, los medicamentos para estimular el apetito, los medicamentos que se utilizan para regularizar la actividad intestinal, ya que se usan mucho cuando hay una colopatía funcional, un colon irritable. La hipoacusia con algunos antiinflamatorios no esteroidales, diuréticos de ASA, aminoglicósidos, disminución de la concentración, la velocidad de procesamiento con los psicofármacos, ya el deterioro renal por los antiinflamatorios, la hipoglicemia por hipoglicemiantes orales o insulina usados inadecuadamente, y la hipotensión por fármacos antihipertensivos que son de uso prolongado. Interacciones medicamentosas, fármaco-fármaco, como pues, hay muchos fármacos que interactúan, como la warfarina, que es un anticoagulante, con una serie de otros medicamentos, o los antipilépticos, que también son muy sensibles a hacer interacciones, y fármacos con alimentos, por ejemplo, tomar jugo de pomelo en la mañana junto con los demás medicamentos provoca interacciones donde el efecto disminuye. La automedicación puede provocar dificultades, empleo de fármacos injustificados, porque muchas veces hay gente que usa fármacos durante toda la vida, y la cascada de la prescripción, o sea, usar fármacos para solucionar problemas generados por otros fármacos. Por ejemplo, un antiinflamatorio provoca gastritis y empiezan a darle omeprazol al paciente. Así que con prescripción adecuada, adherencia al tratamiento, advertir síntomas y efectos secundarios puede ser muy adecuado.
ya va a ir terminando a hablar de los efectos del trabajo gregario, del trabajo con otras personas. Se aprovechan las oportunidades, se integran a grupos de trabajo, hay contacto intergeneracional donde las personas jóvenes también se benefician de la experiencia de los mayores, tanto de la experiencia laboral, de los conocimientos concretos, de las experiencias, de las capacidades de los mayores, ¿ya? Como de lo personal, las experiencias de vida, opiniones, visiones. Los mayores aumentan la vida social y significa un desafío cognitivo. O sea, trabajar con otras personas es sumamente adecuado para los mayores. Y lo otro, que el trabajo sea lúdico, que sea un trabajo ojalá altamente motivador, ya con un tipo de actividad que sea interesante. Yo conocí una vez un señor que en su vida laboral, él era un garzón de un restaurante del centro de Santiago, él siempre decía, quiero cultivar champiñones. Y cuando jubiló se dedicó a cultivar champiñones y ahora es el proveedor de varios restaurantes del área, porque es algo que le gusta mucho, ¿ya? Hay otras personas que les gusta el trabajo en organizaciones, en el comercio, etc. Lo otro es que asegura ingresos, asegura contactos, vida social y por supuesto ayuda a la autonomía. El trabajo lúdico tiene un efecto antidepresivo, libera endorfinas, aumenta la serotonina, puede aumentar la dopamina cuando ya hay un claro entusiasmo con el trabajo. Y además hay ejercicio, la actividad física se mantiene, hay un efecto lumínico, ya hay mayor interacción social, ya, y el ejercicio con todos los efectos que les mencionaba hace un rato puede ayudar considerablemente. También se puede decir que el trabajo tiene un efecto prehabilitador. La prehabilitación es un concepto que deriva de la oncología, que es el siguiente: cuando una persona es diagnosticada con un cáncer que va a enfrentar una cirugía grande, una quimioterapia, una radioterapia, se propone que durante ese periodo se haga todo lo posible por mejorar las condiciones que aseguren un buen resultado, hacer más ejercicio, optimizar la nutrición, cuidar lo cognitivo, hacer establecer, mejorar el ánimo, mejorar las condiciones de las funciones cerebrales superiores. Y la actividad laboral, la verdad es que tiene un efecto, digámoslo, en forma análoga, prehabilitador. La actividad laboral estimula el autocuidado. Sea una persona que pretende trabajar muchos años o que está trabajando como una persona mayor, quiere cuidarse, ¿ya? Quiere estar bien. El ejercicio que realiza durante la actividad laboral, dentro de las medidas de seguridad adecuadas, le hace sumamente bien. La actividad cognitiva hace lo mismo, ¿ya? Y se mantiene la capacidad funcional, porque en la actividad laboral se despliegan habilidades, se despliegan capacidades, que hay que mantenerlas, que significan un entrenamiento, son similares a la rehabilitación. Y para terminar, porque ya me prolongué un poco, ya podemos decir que la actividad laboral es altamente beneficiosa para los mayores, tiene un tremendo rol preventivo, ya en mucha patología frecuente, en la fragilidad, en los síndromes geriátricos y otras, promueve el autocuidado, es un aporte potencial a las empresas que desempeñan, porque los mayores tienen mucha experiencia y mucha expertise, y lo otro, que ofrece una mirada optimista que ajusta a la sociedad en rápido envejecimiento con un estilo de vida que mantenga las potencialidades en el futuro. Muy interesante y muy completa su presentación. Y bueno, ahora hacemos el llamado para que puedan realizar preguntas. Hay algunos comentarios en el chat. Comentario de Daniel Jiménez que dice: llama la atención, en el 2018 el porcentaje de adultos de 60 a 69 años. ¿Tú te la dejas acá? De los países de la OCDE que siguen trabajando es en promedio 22%, mientras que en Chile es un 40%. Incluso en la encuesta de calidad de vida de la Caja de los Andes, de la Católica 2019, la tasa entre los 60 y 69 años es de 48%. Entonces pareciera que habría alguna presión en Chile para que los viejos sigan trabajando de manera remunerada. Eh, yo creo que existe una variedad de condiciones que hacen que las personas mayores tengan que seguir trabajando. Muchas se pueden explicar o se pueden extrapolar desde la misma encuesta o estos mismos estudios que se realizan. De hecho, en el mismo estudio de la Católica que se hizo el año 2018 con esta empresa, ¿cierto?, de seguros, dentro de unas preguntas que existía era
¿Cuál es la principal razón para no trabajar remuneradamente, según educación? Y quienes tenían una educación superior, en un 40% decía que porque no le interesaba o porque no necesitaba trabajar. En cambio, quienes tenían solamente educación básica, el 51% decía que no trabajaba simplemente por problemas de salud. Entonces también hay un tema, como mencionaba la doctora Cabrera, que tiene que ver con inequidad y con respecto a la distribución de los recursos en algunos casos, ¿cierto? Y también el tema de las pensiones, que en muchos casos no, lamentablemente no alcanza para poder solventar, ¿cierto? O mantener lo que es las necesidades básicas de una persona mayor, y que en algunos casos, ¿cierto? Se torna un poco más cara producto de esta eh, acumulación, ¿cierto? De la pluripatología, de los gastos que implica el ser mayor en algunas ocasiones. Don Patricio Gross ha levantado la mano. Muchas gracias, Mauricio. Felicito las presentaciones, muy interesantes. Le agradezco a nuestro amigo Enrique Gajardo que nos comunicó estas reuniones. Mira, muy breve, como digo, muy interesante, deja pensando muchos elementos que se añaden al conocimiento que uno ha ido adquiriendo respecto a esta realidad, que la vive por lo demás intensamente. Lo que quiero decir, dos cosas. Primero, me sorprende un poco que se hable de trabajo. Yo prefiero hablar de actividad, porque trabajo está siempre como asociado a una relación laboral, una relación de compromiso formal. Y yo creo que aquí lo que interesa que hablemos de las personas mayores es justamente que sean personas activas, que sean personas que estén vigentes, que son personas que muchas de ellas tienen más tiempo, están más libres, ya no tienen compromiso, porque ya no son directores de empresa, no pertenecen a alguna organización donde tienen que defender mucho lo que dicen o lo que hacen. Entonces hay un grado extraordinariamente distinto que uno adquiere con la edad. Paulatinamente se va dando cuenta de esto, se pone hasta mal hablado, se atreve a decir cosas. Entonces el conjunto de actividades que uno hace no tienen que ver. Yo ya hace tiempo que no estoy trabajando, me preocupé sí de crearme una pensión, como quien dice, no la típica, pero de alguna manera. Entonces tengo una tranquilidad en ese sentido. Y estoy lleno de trabajo, más que nunca. Me siento lo más creativo que puede haber. Pero nadie me paga nada por esto, no tiene que ver con jefes, no tiene que ver con obligaciones. Es actividad autocreada. Y esa es la que ojalá de alguna manera incorporáramos en nuestro léxico. Le mostremos a los adultos mayores que hay muchas posibilidades, no que perdió la pega, que lo echaron a los 65 años porque era la edad que lo había que echarlo y de ahí de adelante vivió amargado. Claro, sí, evidentemente que es un golpe. A mí me pasó, no voy a nombrar en la universidad que estuve toda mi vida y a los 65 años, para afuera. ¿Ah? En otras no pasa eso, felizmente. Cuando uno está, yo creo, en la flor de la vida, justamente en ese momento, con experiencia, con sabiduría, con conocimiento y todas estas otras cosas que sabemos, que uno adquiere con el tiempo. Bueno, entonces creo yo que yo propongo que hablemos de actividad más que de trabajo. El trabajo me induce a pensar, como digo, un tipo de actividad que no es la única, es justamente la otra, la que en la medida de lo posible nos puede hacer mucho más feliz, nos puede hacer mucho más creativo. Yo me di cuenta que estoy más creativo, perdónenme que me tire aquí pinta, pero no sé si importa por lo demás, pero más creativo que nunca, ¿no es cierto? Estoy lleno de cosas, se me llena la cabeza de ideas de cosas que hacer. Estoy con más relaciones sociales que nunca, tengo no sé cuántos chats. He organizado este grupo que se llama Personas Mayores Presentes, a la cual pertenece mi amigo Enrique. Estamos en Voces Mayores, Conecta Mayor. ¿Para qué decir? He organizado a mis compañeros de colegio, he organizado a mis compañeros de universidad. Eh, en fin, ¿para qué les digo? ¿Ah? Y de mi propia profesión como arquitecto hay tantas cosas que todavía uno puede hacer. Defender al monumento a Baquedano, ¿no es cierto? Dar la pelea por la ciudad que está hecha una porquería. En fin, me sobran cosas que pensar que puedo hacer y creo que a muchos nos pasaría lo mismo, o que por lo menos hay que mostrarle que es no chuparse, no esconderse,
atrévete, como dice Benedetti, ¿no es cierto? Sigamos vivos, sigamos activos. Esa es la cosa que yo eché un poquito de menos en el rango de cosas que se analizan cuando hablamos un poco del trabajo y lo que me sonaba un poco, ya vuelvo a repetir, excelente las presentaciones, pero muy cargado a eso. Y lo segundo, y con eso, decir que la otra cosa que normalmente echo de menos en todas estas cosas, lo último anterior, a mí me interesa mucho este movimiento Personas Mayores Presentes, más allá de lo que normalmente hacen estas organizaciones, que son labores asistenciales, que un 7 va a sacarle el sombrero y que algunas tienen apoyo financiero y otras son dedicaciones personales, pero todas son en general privilegian lo asistencial. Yo quiero una participación política de las personas mayores. La polis, como la define Aristóteles, ¿no es cierto? Esa es la participación que nos hace falta. Esa es la que tenemos que incrementar, esa es la que tenemos que enriquecer. Son los consejos de ancianos los que tenemos que volver a construir. ¿Eh? Los viejos consejos de ancianos, esos que eran una autoridad moral. ¿Eh? ¿Por qué les dan 17 puestos ya? No comparemos en la convención. ¿Por qué no teníamos nosotros un cupo ahí reservado? ¿Por qué no estamos en las academias? ¿Por qué no estamos en el gobierno? ¿Por qué no estamos en las universidades? Más allá de los organismos formales, las personas mayores tenemos mucho que aportar. Tenemos que ganarnos eso, romper una discriminación en ese sentido también. No todos los viejos muy fregados, jodidos, qué sé yo, todo lo que te quiere. No todos, por supuesto, pero hay un porcentaje, como estamos viendo, autovalente, con capacidad. Se habla del 80% de las personas sobre, ya, bueno. Entonces, uno dice, por Dios, esa parte es la que yo quiero privilegiar, como digo. Es lo que llamo la experiencia que tenían los antiguos consejos de ancianos, aunque la cosa suene un poco a... Pero si uno se mete a ver los consejos ancianos, como decía, es una autoridad moral la que está en juego, la que defiende las identidades, los principios, los valores. Esas son las cosas que nosotros tenemos que encarnar. ¿Eh? No todos pensarán igual, por supuesto, pero ya el hecho de plantearse esos temas es un enorme avance. Bueno, y a lo otro que me retrotraí después para hablar de esto, que se me quedaba un poco, era, normalmente hablamos desde un estrato social como el nuestro. Es decir, nosotros somos personas muy cargadas al trabajo intelectual, voy a llamarlo así. Es muy distinto llegar a los 80 años, ¿no es cierto?, en buenas condiciones y con una capacidad intelectual que al revés se puede ir incrementando. Pero un obrero a los 65 años está liquidado, un obrero que trabajó en la pala y el chuzo está liquidado. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, aumentar la edad de las pensiones, que se jubile más viejo, es tan distinto un obrero a los 65 años que tenga el derecho a jubilarse a un viejo a los 84 como tengo yo, que no sé, pues no tengo de qué jubilarme, ¿no? Me siento muy activo, todo esto que es escrito me va bien, me resulta, y mucha gente con la que uno se junta, el medio en que se mueve, digámoslo claramente, es un medio que trabaja desde el computador, del Zoom, de esto, lo demás, ya. Pero entonces hay diferencias fundamentales. Yo creo que el doctor Jara tocó algo de eso cuando habló al final en algunas diferencias, pero yo creo que tendría que ser un elemento mucho más vigente en los análisis que hacemos de la tercera edad. O sea, hay una diferencia fundamental el que trabaja con la pala y el chuzo que el que trabaja en la academia. Llegamos en distintas condiciones y generalmente nuestra atención se centra en el último caso. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, doctor Piso. Un pequeño comentario a lo que decía. Hay un grupo que se llama The Elders. No sé si lo conoces, es un grupo a nivel internacional que fue creado por Nelson Mandela y que está compuesto por personas mayores, dentro de las cuales está Ban Ki-moon y algunas otras personas que han sido relevantes a nivel internacional. Y ellos actúan como consejeros, que es un grupo que quizás se podría repetir acá en Chile, ¿cierto? Utilizando y aprovechando la experiencia y la sabiduría de las personas mayores. Don Enrique Gajardo, Buenas solicito, noches. sí, solicito ¿Perdón? por favor que sean un poco más resumidas las intervenciones, por favor. Ok. Bueno, yo comparto la necesidad. Bueno, primero que nada, felicitarles porque estuvo excelente. Quiero plantear que
es muy distinta la situación, tal como lo dijo Patricio, de los trabajadores intelectuales y los trabajadores manuales, digamos. Eso es una realidad y quizás de ahí surge esos porcentajes que han dado de la cantidad de personas mayores que están trabajando. Quiero poner el caso, exponer mi caso que representa una realidad. Yo tengo 85 años, soy ingeniero, trabajé hasta los 82 años y en ese momento me vine a Chile, después de vivir 5 décadas en el exterior. Y el impacto de mi llegada a Chile es enorme por primero, se hablaba del edadismo, el viejismo, lo que es lo más difundido y es realmente humillante. Tuve miles de experiencias, no podría abrir una cuenta bancaria, no tener derecho a tener una línea de celular, no poder firmar el contrato de alquiler y lo peor de todo es que tuve que ir a hacer un documento a la notaría y se me exigió un certificado de un geriatra en que dijera de que yo era lúcido. Yo soy jubilado de la industria petrolera venezolana, de la Venezuela de allá. Desgraciadamente no recibo jubilación porque se la robaron, ¿ya? Y en cierta forma yo necesito trabajar. Pero llegando acá, a pesar de estar activo toda la vida, es casi una quimera imposible. Hace 20 años más o menos, en un momento, intenté regresar a Chile. Yo trabajaba, era profesor de la Universidad de Chile, director de un departamento incluso, y me encontré con el decano de la Facultad de Ciencia Física y Matemáticas, voy a mencionarlo, y le dije, mira, quiero volver, ¿qué posibilidades hay de que yo regrese a la facultad? Y la respuesta fue tajante, ninguna. Muy viejo, porque la universidad no puede contratar más de 65 años, y segundo, muy caro. La universidad no puede pagar ahora, porque lo que tendría que pagarme a mí equivaldría a contratar 2 académicos más jóvenes. ¿Ya? Lo que es un absurdo, lo que planteaba Patricio de, digamos, el uso de la sabiduría de los mayores, es una realidad en todo el mundo. ¿Ya? Acá no. Acá los viejos son definitivamente desechables. Y digo viejos, ya no personas mayores. Yo estoy absolutamente activo y voy a seguir. Soy uno de los que peleó porque, bueno, mi actividad desde que llegué fue dedicarme a preparar la ponencia para que en la constituyente o en la convención constitucional se incluyeran los derechos de las personas mayores que finalmente fueron aprobados. No fue tarea fácil, pero sí se logró. ¿Ya? Eso me ha permitido, por otro lado, participar en varias organizaciones, PEMAP, Travesía 100, Acción Mayor, etcétera, donde trato de aportar todo lo que pueda. Y ahora estoy de lleno metido en difundir con un grupo que organizó Naciones Unidas, que se llama 11 Constitucionales, difundir qué es lo que es la Constitución, no y apoyar el apruebo o el rechazo, sino que la gente sepa qué es lo que es esta nueva Constitución. Bueno, eso es lo que quería plantear y gracias por escuchar. Muchas gracias, don Enrique. Antes de dar la palabra de nuevo, algunos comentarios por Facebook. Bueno, Marcela Álvarez dice que se sabe se necesita más geriatras, pero en concreto no podemos, ¿qué podemos hacer? Acá en nuestra provincia, Biobío, no tenemos aún, y somos una de las provincias más añosas. Sonia Lira, excelente información. Gustavo Sarabia, que se tiene que ayudar a informar sobre un envejecimiento saludable. Nicola Acuña, muy interesante la presentación, agradece. Marcela Álvarez, se debe instalar con urgencia la importancia que tiene el reintuir
las personas mayores en el mundo laboral. Y Pablo Gallardo, nuestro director también, saludos desde el Instituto Nacional de Geriatría. Un comentario dentro de lo que se está hablando. El año 2021 la OMS lanzó la década de el envejecimiento saludable, dentro de los cuales dos puntos relevantes tienen que ver con, por un lado, quitar el edadismo, es decir, cambiar la forma en la cual nosotros pensamos, actuamos hacia la edad y el envejecimiento, que ya se ha tocado varias veces, y segundo, el asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. Y eso implica no solamente darles la posibilidad de que se puedan desenvolver desde el punto de vista social y que tengan la capacidad de que tener un ambiente que sea amigable para las personas mayores, sino que también el permitir y favorecer esta inclusión desde el punto de vista laboral, que tenga una inclusión desde el punto de vista laboral que sea digna y que sea, en pocas palabras, decente y que se mantenga en las mismas condiciones que puede tener una persona más joven. Cecilia Salinas, vamos, se le da la palabra. Sí, hola, buenas noches. Voy a ser muy, muy concreta. No voy a hablar de lo que hago, pero he trabajado en Sename, he trabajado en envejecimiento y vejez durante muchos años de mi vida. Soy experta, kinesióloga de profesión. Hoy día tengo una fundación de personas mayores y lo que quiero plantear es bien cortito y es fundamentalmente para todas las personas y los profesionales que trabajamos dedicados a personas mayores. Nosotros mismos, las personas que trabajan en salud, he trabajado muchos años con gente en salud, atención primaria, en fin, somos los principales personas que ejercemos el edadismo, porque las personas que trabajamos en salud hoy día estamos siempre, de hecho he escuchado aquí algunas intervenciones, hablamos de los viejos, y no de personas mayores, pero nos enfocamos muchísimo en la falta, y no en las remanencias. Entonces las personas en salud hoy día practicamos muchísimo el edadismo. Estamos siempre viendo y las cosas que faltan a las personas mayores, las pérdidas, pero no las remanencias. Y como decía muy bien este señor Gross, que hablaba de la escala de hoy día del trabajo, pero queremos envejecer, además de forma activa, positiva, con propósitos, sean trabajo, sean gustos, sean cosas que dejé para el final de la vida, pero tenemos los profesionales de salud enfocarnos en las remanencias y poder favorecer y estimular que las personas sean capaces de desarrollar sus propósitos de vida hasta el final. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, es un tema que yo creo que es de amplia discusión. De hecho, tocando el tema laboral, también se puede tomar el fin de la actividad laboral, ¿ya? Y de cómo también las personas tienen esta capacidad de poder prepararse para lo que es la jubilación y poder rearmar su vida, ¿cierto?, en base a este tiempo, como lo ha hecho don Patricio, por ejemplo, que él menciona que ha ido reconvirtiendo su tiempo y ha ido aprovechando el tiempo que tiene ahora en esta etapa de vejez, mejorando incluso algunos aspectos como él mencionaba, la creatividad, ¿cierto? Y que realmente sea júbilo lo que corresponde en esta etapa. Una opinión personal desde mi perspectiva, yo creo que las personas mayores debieran trabajar no por necesidad económica, sino que debieran trabajar porque quieren mantenerse activos, ¿cierto? Y que sea una decisión que vaya más allá de lo económico, de las necesidades, sino que sea por una cuestión de mantenerse activos. Hay personas que quizás pueden mantenerse activos laboralmente, otras personas
se pueden reconvertir, ¿cierto? A hacer otro tipo de actividades, pero desde mi perspectiva como kinesiólogo es que mantengan este envejecimiento activo para que sea un envejecimiento saludable, y que se den las opciones, se den las condiciones para que puedan elegir o trabajar laboralmente, ¿cierto? Remuneradamente, o si no, dedicarse a las actividades que ellos consideren necesarias. Damos por última vez la palabra y el favorecido es don Nicolás Stark. Bueno, buenas noches. Buenas noches a Rafael, a la doctora Marta Cabrera, a todos. Me pareció muy interesante el seminario hasta ahora. He estado conectado con mucho interés, tanto porque tengo el privilegio también de ser parte de la Sociedad de Geriatría, aunque no soy médico, porque por razones de trabajo me toca participar en muchos temas de adultos mayores. Me toca hacer algún grado de asesoría parlamentaria. Quería contarles que hoy día en el Senado se está legislando en torno a un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley de Envejecimiento Positivo y Protección de las Personas Mayores. Lo presentó el gobierno del presidente Piñera a comienzo del 2021, en rigor a fines del 2020. Afortunadamente el actual gobierno, dado que ese proyecto tiene muchas materias que son de iniciativa del Ejecutivo, como se llama, porque irrogan gasto, el actual gobierno del presidente Boric decidió impulsarlo nuevamente. Lamentablemente uno de los puntos relevantes que a mi juicio son parte de un envejecimiento activo o positivo que tiene que ver con el desarrollo de actividad del trabajo, ojalá a la mayor, ¿cierto?, edad posible. Rafael y la doctora lo decían. El Ejecutivo envió una indicación que rechaza ese título, esa propuesta de disponer de un contrato especial de trabajo para los adultos mayores. Entonces, a mí me parecería muy atingente que tanto la Sociedad de Geriatría como la Sociedad de Medicina del Trabajo pudiesen hacer algún planteamiento positivo. Yo estoy seguro que el Ejecutivo técnicamente no podría restarse, por decirlo así, a impulsar una iniciativa que permita el trabajo de los mayores, ojalá de la forma más formal posible. Hay alguna estadística que el año 2020 emitió el INE, daba cuenta que en ese momento aproximadamente 600.000 personas adultas mayores trabajaban informalmente, y había una cantidad adicional de personas mayores que trabajaban formalmente, pero una buena parte informalmente. De esos 600.000, la mitad era dependiente, pero informal, es decir, no tenía contrato, y el resto desarrollaba algunas actividades independientes y por lo tanto no boleteaban, en fin. Bueno, probablemente una de las razones que se dirimía en ese momento era que, como recibían beneficios del Estado, pensión básica solidaria o alguna otra, que tienen lamentablemente una restricción, todavía que está en la ley, que si en el fondo alguien que recibe un beneficio del Estado recibe un salario adicional, que lo deje fuera de escalas de vulnerabilidad para seguir siendo sujeto de derecho de beneficio del Estado, sencillamente prefieren trabajar en negro. Yo creo que hay un tema, Rafael y doctora, para agregarlo también. En el fondo, las motivaciones que tenemos los quienes somos adultos mayores para seguir trabajando, cómo efectivamente articular otros aspectos, ¿cierto?, de la vida social que terminan decidiendo si yo trabajo con la mayor integración posible, ¿cierto? O me expongo, dado que la informalidad también genera vulnerabilidad, ¿ya?, especialmente en temas de seguridad laboral, digamos, que efectivamente probablemente ahí hay un porcentaje mayor de riesgo, ¿cierto?, de quienes desempeñan un trabajo siendo adulto mayor. Entonces, quería decirles que es muy pertinente este seminario, lo felicito. Me enteré hace 3 días que iba a revisar si estaba muy interesado en esto. Yo creo que hay un tema ahí para trabajarlo, Rafael y el doctor y todo. Nicolás, le agradezco sus comentarios y contarle que
tenemos planificado un segundo conversatorio, ¿cierto? Donde vamos a profundizar un poquitito más en cómo los lugares de trabajo debieran adaptarse y qué debieran hacer para acoger mejor e incluir mejor a las personas mayores y incluirlas desde el punto de vista transgeneracional, pero también adaptar el trabajo en términos de las demandas físicas y de las demandas psicológicas del mismo. Entonces, vamos a enfocarnos en ese lado y también desde el área de la medicina propiamente tal, nos vamos a enfocar en los beneficios psicológicos y cognitivos del mantenerse activo en una actividad laboral. Así que sigan conectados porque vamos a esta conversación y desde el punto de vista de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, tomo la pelota también respecto de dar ideas o propuestas técnicas para que esa inclusión sea lo más pronta posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera. Doctor Jara, no sé si tiene algunas últimas palabras. Sí, yo quería enfatizar un poco lo que se dijo recién respecto a por qué hablamos de trabajo y no hablamos de actividad, porque precisamente nos preocupaba específicamente la actividad laboral de las personas mayores, que vemos que se está desarrollando en una cantidad importante y que requiere condiciones, como decía Nicolás, especiales para que se pueda desarrollar, ¿ya? Una persona mayor, la verdad es que, como decía el señor Gross, está después de los 60, 65, 70 años, está en las mejores condiciones para entregar experiencia. Es la hora de las conclusiones, es la hora donde se han incubado todas las ideas, pensamientos, visiones del área en la cual una persona puede tener una expertise, un área de conocimiento, y que pueden ser tremendamente valiosas. Es la edad en que un profesional puede hacer ensayos en torno a lo que puede hacer. Y claro, antes las personas mayores eran una excepción, pero ahora son ya un grupo demasiado importante dentro de una sociedad como para seguir pensando que el trabajo óptimo en los mayores siga siendo una excepción, ¿ya? Sino que la capacidad justamente que tenga una persona mayor de elegir si quiere trabajar o no, y eso debiera ser así, que pudiera elegir sustentado con una jubilación adecuada, sustentado con un apoyo social razonable, y aprovechar las capacidades que pueda tener, porque todo esto trae toda clase de beneficios, ya tanto para la persona, que se va a cuidar más, porque va a tener más actividad física y mental, y eso va a mantener buenas condiciones para evitar problemas de salud y para tener una vida de buena calidad, y por otra parte, para situar ya el conocimiento de los mayores en el lugar que corresponde, ¿ya? Los mayores siempre tienen mucho que entregar, y una persona que haya realizado un trabajo manual, un trabajo a lo mejor con poco componente intelectual, ahí hay que hacer dos salvedades. Uno, si se dedica a un trabajo relativamente menos intelectual, desarrolle la intelectualidad de alguna forma. Nosotros necesitamos una población que mejore su cultura, ¿ya? Necesitamos que la gente aprenda a leer un poco más, ¿ya? Como decíamos, antes de que hubiera televisores, que una parte del presupuesto de la familia iba a comprar diarios, revistas y libros, ¿ya? Y el intercambio de revistas, de libros, diarios e ideas y conocimiento hacía que la población se desarrollara, y yo creo que durante el siglo XX eso fue muy importante para que el país lograra un desarrollo que después nos siguió una evolución, ¿ya? Por otra parte, necesitamos también que la gente entienda lo que son la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Estoy haciendo una sinopsis de lo que va a ser la próxima reunión, ¿ya? La inteligencia cristalizada son las capacidades, conocimientos y competencias que tiene una persona que ha desarrollado a lo largo de toda la vida. Y cuando lo ha hecho muy bien, resulta que puede seguir
prácticamente en forma indefinida. Hubo un ejemplo, Sergio Linton, el Sapo Linton, ¿ya? Él falleció cuando estaba preocupado de qué rol iba a tener en el canal de televisión para un mundial de fútbol que se venía, o una olimpiada, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Pero él estaba preocupado de en qué iba a trabajar en ese periodo, y tenía 93 años, ¿ya? El doctor Victorino Farga, que fue un broncopulmonar que diseñó los tratamientos actuales, Marta, ¿te acuerdas de él? ¿Ya? Él trabajó también hasta como los 93 años. Yo lo divisé personalmente como un mes antes de que falleciera. Y la verdad es que se veía en condiciones óptimas. Tuvo una enfermedad muy breve y bueno, desgraciadamente nos dejó porque él era un tremendo pozo de sabiduría. Entonces tenemos que aprender a rescatar este estilo de vida, no como una cosa tan excepcional, ni tampoco como un idealismo inalcanzable. Idealismos inalcanzables en la historia han habido muchos. Si nosotros nos vamos a la época de la guerra de la independencia o la guerra del Pacífico, por hablar de hitos nacionales, pensar que la mayoría de la población iba a leer, escribir y hacer cálculos, sacar cuentas, como decían en ese tiempo, era una utopía. ¿Cuándo iban a pensar que la gran masa de la población iba a ser capaz de hacer eso? Pensar que la mayoría de los niños ya iban a vivir y llegar a una vida adulta, ya comparado con la mortalidad infantil que teníamos unos 100 años atrás, también era una utopía. ¿Quién se lo iba a imaginar? Bueno, tener adultos mayores, saludables, activos, felices, políticamente activos, como decía el señor Gross, que es un concepto que está incorporado en el concepto de envejecimiento exitoso, también tiene que ser. Así que vamos detrás de una idea que probablemente en este rato todavía no decanta bien, pero que sin embargo creo que tiene un tremendo futuro. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos por finalizado el conversatorio. Se agradece en primer lugar, ¿cierto?, a la doctora Cabrera, doctor Jara, por sus interesantes presentaciones, y bueno, se agradece también a la audiencia, quienes participaron de este conversatorio, y bueno, como dijo la doctora Cabrera, quedan invitados, estén atentos para el próximo conversatorio, en donde vamos a continuar profundizando este tema, y que esperemos que salgan ideas y se pueden concretar quizás algunas cosas con lo que se está, con lo que se está haciendo y con lo que se está discutiendo. Así que eso, nada más que agradecer. Muchas gracias a todos. Saludos a Valdivia. Muchas gracias.